químicas de aldehído y cetona. Primeramente, identificar el tipo de reacción que está en este caso caracterizándose para un determinado aldehído, para una determinada cetona, ¿no? Observar qué otra función en forma de producto voy a poder conseguir, ¿sí? Analizar esas propiedades físicas, ¿no? Como propiedades organolépticas, color, olor, precipitado, tipo, pH, tipo de reacción, si fue exotérmica, endotérmica, ¿no? Un análisis cualitativo de lo que se vaya a obtener, ¿no? Bien. Entonces, ¿no? Dentro del laboratorio 4 nosotros tenemos para el análisis que son aldehído y cetona respectivamente. Vamos a utilizar, ¿no? Bueno, todo aldehído y cetona, ¿sí? Eh, Algunos se encuentran allá más que todo en la naturaleza, como ser los aldehídos, ¿sí? Se encuentran en este caso en cáscaras de vegetales, de frutas, ¿no? Que vamos a ver un laboratorio también de la misma forma, destinado a eso. Pero las cetonas ya son un compuesto sintético generalmente. La mayor, gran parte de su familia, ¿no? A partir de la cetona de menor peso molecular, la primera que sería la acetona, ¿no? Bien, entonces estos son solventes orgánicos, ¿no? Bien importantes en la industria y generalmente son materias primas, reactivos para producir otros componentes, ¿no? Derivados en este caso de estos compuestos carbonílicos, ¿no? Porque son compuestos que contienen el grupo carbonilo, que hemos estado viendo en las reacciones respectivamente, ¿sí? Muy bien. No, en este caso dice, ¿no? Son funciones de segundo grado de oxidación. ¿Por qué segundo grado de oxidación? Porque ya provienen de una oxidación simple, ¿ya? Del grupo oxidrilo, ¿no? Podemos tener que en el grupo oxidrilo habíamos denominado en este caso al enlace carbono-oxígeno simple como un enlace incompleto por contener una hibridación de CP3. ¿Cómo podía llegar a hibridarse aún más para el enlace carbono-oxígeno? ¿Cómo llegar a la oxidación de segundo grado para el grupo carbonilo con una hibridación SP2, ¿no? Entonces, más allá de estas funciones de segundo grado como funciones simples oxigenadas, recién entra al concepto de lo que es las funciones oxigenadas mixtas, ¿no? Pero siguen siendo oxigenadas, ¿sí? Significa que va a contener en su estructura más de una sola función que contenga oxígeno, aparte del grupo carbonilo, lógicamente, ¿no? Que va a ser la función de segundo grado en esa estructura, como puede ser, digamos, ¿no? Los ácidos carboxílicos, ¿no? Ya funciones oxinitrogenadas para las amidas, ¿no? Para las nitrogenadas simplemente las aminas, para los ésteres de la misma forma, ¿sí? Entonces hay que ir analizándolos desde ese punto de vista, ¿no? Ya habíamos denotado que la nomenclatura de estos componentes, tanto UPAC, ¿no? Trivial, y como funciones orgánicas primarias y secundarias, no tanto para aldehído como para cetona, ¿sí? Generalmente estos, generalmente estos componentes son bien reactivos, ¿sí? Son compuestos que originan otros productos para formar ya sean funciones oxinitrogenadas o funciones oxigenadas en su tercer grado de oxidación, ¿no? En este caso, una función oxigenada mixta en tercer grado de oxidación sería un ácido carboxílico, que proviene directamente de la oxidación de un aldehído. ¿Sí? Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Que estas funciones que contienen grupos carbonilo, generalmente estamos categorizando ya no solamente para aldehído y cetona, que contengan el grupo carbonílico, ¿sí? Van a ser altamente reactivos, ¿no? Bien. El objetivo nosotros podemos tener en este caso, estudiar el comportamiento de aldehído y cetona, ¿no? Pueden ser en este caso primordialmente aldehído y cetonas monocarboniladas,
aromáticas y alifáticas también, ¿no? Si es que en este caso contáramos con los reactivos necesarios. Analizar, ¿no? La aplicación de estos mismos reactivos que vamos a utilizar para la formación de otras funciones, ¿no? Y desarrollar ensayos de reconocimiento y identificación, más que todo para comparar las diferencias, tanto propiedades físicas como químicas, entre aldehídos y cetonas, respectivamente, ¿no? En este laboratorio, lógicamente, lo estamos utilizando todo como aldehídos y cetonas alifáticas, ¿sí? Bien, como objetivo específico vamos a tener el análisis para esas reacciones de identificación que vamos a tener, el análisis, ¿no? Con la reacción de Schiff, la reacción de Fehling, la reacción de Tolle, ¿no? En este caso, para estos aldehídos y cetonas, este tipo de reacción son los que los caracterizan, ¿sí? Estos reactivos de Schiff, Fehling y Tollens identifican aldehídos y cetonas, pero tienen una diferencia cada uno entre sí, lógicamente. ¿Y cuándo se puede utilizar cada uno de estos reactivos? También. Entonces lo vamos a explicar. Primordialmente es el análisis de la oxidación, ¿no? De aldehído y cetona, generalmente con permanganato de potasio, ¿no? Y vamos a identificar qué propiedades organolépticas vamos a llegar a tener para para las diferentes muestras que vamos a analizar, ¿no? Tanto para aldehídos como para cetonas, ¿no? Entonces aquí ya habíamos hablado de que los aldehídos y las cetonas son muy reactivos, ¿no? Que pueden generar polímeros formando derivados, en este caso inestables, de su misma estructura, como el oxidrilo que formaba iones alcoxido. Esta, su parte, también forma iones alcoxido, pero que van a generar una ruptura del grupo carbonilo, ¿no? No del grupo hidroxilo en este caso, como forma ácida, como un ácido débil. Habíamos denotado para la oxidación de aldehído que puede ser en este caso no como una base, ¿no? Sino como un ácido débil, y en este caso también un ataque a una zona de alta densidad electrónica para este grupo carbonílico, ¿sí? Muy bien. Vamos a tener, ¿no? Que tanto para el primer aldehído, ¿no? Como va a ser el formaldehído en su forma alifática de menor peso molecular, y para la acetona, en este caso de menor peso molecular y la más simple, la propanona, son las más importantes que debemos analizar la diferencia entre estos dos componentes, tanto para aldehídos como cetonas, ¿no? Porque de ahí podemos identificar las principales características de los demás aldehídos y cetonas de bajo peso molecular, tanto en densidad, ¿sí? Solubilidad, punto de ebullición, ¿no? Y miscibilidad tal vez con algunos otros componentes que puedan formar en forma de producto, ¿no? Hablando en este caso de una oxidación para aldehído, ¿sí? Probablemente no todo el aldehído reaccione con un compuesto que lo vaya a oxidar, ¿sí? Entonces vamos a ver la solubilidad de ese aldehído tal vez restante en el componente que produjo en forma oxidante, ¿no? De la misma forma la acetona, a ver si oxida o no, ¿no? Y qué ocasiona en este caso con el análisis de la muestra, ¿no? Entonces ese análisis tanto es para propiedades físicas como para propiedades químicas. La más importante, lógicamente, para el de cetona está en función a su polaridad del grupo carbonilo, ¿no? Se centra directamente al análisis de esa función, porque esa es la función aldehído y cetona, el grupo carbonilo, como compuestos oxigenados de segundo grado simple, ¿no? Los alcoholes eran funciones oxigenadas de primer grado simple. Seguimos en simple, no tenemos funciones orgánicas mixtas de segundo grado ni de primer grado aún, ¿no? Bien, ya habíamos hablado, ¿no? De los puntos de ebullición respectivamente, de los aldehídos y cetonas, en la anterior clase. Habíamos notado su solubilidad, la formación de puente de hidrógeno, la polaridad y el efecto inductivo que generaba el grupo carbonilo sobre la estructura carbonada como cisma negativo a una cadena cisma positivo, ¿sí?
Y habíamos hablado también de la solubilidad sobre el agua y sobre otros componentes orgánicos que puedan contener tal vez una gran parte hidrofílica mayor al agua, digamos, ¿no? Como pueden ser los ésteres o éteres. Bien, entonces para este laboratorio, ¿no? Los materiales que utilizamos son sencillos, todos son tubos de ensayo, generalmente unos 20, 30 tubos de ensayo. Vamos a necesitar gradillas, vasos precipitados, espátulas, pipetas, graduadas, pinzas de madera, tapones para los tubos de ensayo, vidrio reloj, mecheros Bunsen, mallas, trípode, gotero, etcétera, ¿no? Para los reactivos que vamos a utilizar, los aldehídos generalmente que se puedan encontrar en el laboratorio, porque no siempre vamos a tener los reactivos, ¿no? En este caso podemos tener formaldehídos, ¿no? Acetaldehídos, el propanal, la acetona, tal vez encontramos butanona, pentanona, ¿no? Podemos tener también lo que es el reactivo de Schiff, vamos a utilizarlo, ¿sí? El reactivo de Fehling, el reactivo de Tollens, bromato de potasio e hidróxido de sodio. El reactivo de Tollens se lo prepara, ¿sí? No hay en laboratorio, además que el reactivo de Tollens es muy inestable, ¿sí? Tiene una vida máxima solamente de 3 horas como reactivo Tollens, después deja de ser el reactivo Tollens y pasa a ser otro componente en solución que ya no actúa sobre el aldehído y cetona, ¿sí? El reactivo Fehling, hay dos tipos de reactivo Fehling A y reactivo Fehling B. Ambos son para la caracterización de cetonas y aldehídos. Simplemente en qué varía. En el análisis del tipo de aldehído y cetona que se tenga. Cuando se necesite analizar aldehído y cetonas de bajo peso molecular, pueden ser alifáticas, ¿no? Generalmente, y aromáticas algunas, pero de bajo peso molecular, monocarboniladas, ¿sí? Podemos utilizar para la identificación y caracterización el reactivo Fehling A, pero cuando tengamos aldehído y cetonas de alto peso molecular, en este caso tal vez policarboniladas inclusive, ¿sí? Y que sean cadenas más grandes aromáticas o alifáticas ramificadas que sean aldehído y cetonas, pues tendremos que utilizar el reactivo Fehling B, ¿sí? Bien, el reactivo Schiff, sí, solo hay uno, el reactivo Schiff, pero también se lo prepara a partir de fucsina, ¿no? Un método de preparación, pero en este caso es un reactivo medianamente estable, ¿sí? Entonces hay en laboratorio Schiff y Fehling, pero generalmente se prepara el Schiff y el Tollens, ¿ya? Muy bien. Entonces, como procedimiento experimental, vamos a tener primero la experiencia 1, reacción con el reactivo de Schiff. El reactivo Schiff es un reactivo color lila, ¿sí? Lila intenso. Donde nosotros vamos a tener, para el análisis en tubos de ensayo, como en alcoholes, vamos a tener formaldehído, etanal, acetona y butanona, ¿no? Generalmente utilizamos estos 4. Vamos a tener que colocar 2 ml de aldehído y cetonas respectivamente en cada tubo de ensayo. Cada uno para tener su tubo de ensayo, ¿no? Formaldehído tubo A, etanal tubo B, acetona tubo C, butanona tubo D. Voy a tener 4 tubos de ensayo, ¿sí? Los tapo cada uno, luego de colocarle 2 ml de cada uno respectivamente. Luego voy a adicionar 1 ml de reactivo Schiff a cada uno. 1 ml de reactivo Schiff. Tapo, agito, ¿sí? Y luego, antes de dejar reposar, voy a colocar 2 gotas de agua destilada, ¿sí? 2 gotas simplemente. A cada tubo de ensayo. Son 4 tubos, ¿no? Tapo, agito y dejo reposar. Y analizo la reacción desde el momento en que dejé de agitar para el último agregado de las 2 gotas de agua, ¿no? Veo si es que tarda un tiempo en formarse algún producto o el cambio inmediato, el de color o la formación de un precipitado o de 2 fases para el análisis de estos 4 componentes. Entonces, luego de pasados 5 minutos de reposo, sí, analizo color, olor, precipitado, tipo y pH. Bien, y ahí en este caso es la experiencia 1, ¿no? Corta, sencilla. Pasamos a la experiencia 2.
Reacción con el reactivo Fehling. ¿No? Vuelvo a decir, aquí coloco la reacción. El reactivo Fehling, en este caso, es una reacción iónica para el análisis básico del desprendimiento de oxidrilos más iones de cobre. ¿Sí? Tenemos aldehído, pueden ser también cetona, ¿no? Alifática, de bajo peso molecular, vuelvo a repetir, me va a generar, ¿no?, una oxidación respectiva para un componente que va a formar una sal del componente oxidado, ¿no? Entonces, estos reactivos son oxidantes, ¿sí? Oxidan, ¿sí? Entonces van a oxidar, pero levemente a los componentes, no son oxidantes fuertes, ¿sí? Entonces, caracterizan a un aldehído y una acetona con respecto al tipo de reactivo que estemos utilizando, lógicamente al color. El reactivo Fehling A es un color azul claro, ¿sí? Azul pastel, si quieren. Bien, entonces, ¿no? Nosotros vamos a tener aquí un poco del concepto teórico del licor de Fehling o el reactivo. Se fundamenta en el poder reductor del grupo carbonílico, ¿no?, de un aldehído. Este se oxida a un ácido carboxílico, ¿sí?, el cual va a reducir lógicamente al componente en forma de sal del cobre, ¿no? Bien. Entonces vamos a tener, ¿no?, para los mismos componentes que habíamos utilizado, para las mismas muestras que habíamos utilizado en la anterior experiencia, formaldehído, etanal, acetona y butanona, también 2 ml en otros tubos de ensayo respectivamente, para cada uno, 4 tubos de ensayo vamos a tener. A eso le agregamos 1 ml del reactivo Fehling, a cada uno, lo tapo y lo agito. Y antes de dejar reposar también un tiempo de 5 minutos, le agrego 2 gotas de agua destilada, ¿no? Tapo, agito y dejo reposar un tiempo de 5 minutos. Pero ahí no va a acabar. Luego de dejar reposar, ¿sí?, voy a hacer un calentamiento indirecto mediante baño María, ¿ya? Un tiempo de 10 minutos. A ese baño María voy a colocar los 4 tubos de ensayo que estaban reposando, ¿sí? Y lógicamente es un calentamiento indirecto, un tiempo de 10 minutos. Luego saco el pasado de los 10 minutos y analizo los 4 tubos de ensayo. ¿Qué pasó para los 4 tubos de ensayo? Color, olor, precipitado, tipo y pH. ¿Sí? Entonces, ahí va a acabar la experiencia número 2. ¿Sí? Reacción con el reactivo Fehling. Fehling A. Voy a tener lo que es la reacción con el reactivo Tollens respectivamente. También tengo la reacción en este caso, ¿no?, para el reactivo Tollens, ¿sí? Una reacción iónica de caracterización. También lógicamente es una oxidorreducción como la anterior, ¿sí?, que va a generar algún tipo de precipitado también. Como el anterior, genera un precipitado de óxido de cobre color naranja, naranja rojizo podría ser, y en este caso un color de espejo de plata para lo que es el precipitado de la plata, ¿no? Bien, entonces tenemos, ¿no?, que el reactivo de Tollens es un oxidante selectivo que se emplea generalmente en el reconocimiento diferencial del aldehído y cetona, ¿sí?, que consiste en un óxido, ¿no?, en un complejo. Bien, entonces es muy inestable el reactivo de Tollens, se lo debe preparar en el instante que se lo va a usar, ¿sí? Se lo prepara con ácido clorhídrico, hidróxido de sodio y nitrato de plata, ¿no? Se centrifuga, se separa y se diluye. Y luego recién se utiliza a un aldehído, ¿no? Por eso lo hacemos en laboratorio. Bien, entonces vamos a tener, ¿no?, para el mismo análisis de las muestras anteriores, ¿sí?, formaldehído, etanal, acetona y butanona, 2 ml en cada tubo de ensayo respectivamente, ¿no?, de cada uno de estos componentes carbonílicos, y tapo, y en este caso voy a agitar y agrego en este caso 1 ml del reactivo Tollens, ¿sí?, ya preparado, digamos, ¿no? Luego de preparar, tapo y agito. Y antes de dejar reposar 5 minutos, agrego 2 gotas de agua también, eso estuvo de ensayo, ¿sí? Luego que pase esos 5 minutos de reposo, vamos a utilizar un calentamiento indirecto mediante baño María, ¿no?, para los 4 tubitos de ensayo. En este caso, un tiempo de 10 minutos también. Y vamos a ver qué pasa.
en los tubos de ensayo respectivamente. Desde A, B, C y D vamos a anotar color, olor, precipitado, tipo y pH. ¿Sí? Y ahí termina lo que es la experiencia número 3. Y vamos a tener la experiencia 4, ¿no? Como oxidación del aldehído y cetonas entre oxidación con permanganato de potasio al 1% simplemente, ¿no? Si no hay el 1, podemos en este caso agarrar un permanganato de 5 o de 10 y diluirlo, ¿sí? O preparar permanganato de potasio al 5%, ¿no? Y diluirlo. Muy bien. Vamos a tener, ¿no? En tubo de ensayo respectivamente, en este caso 5 gotas de permanganato de potasio, pero si se dan cuenta estamos comparando la oxidación de aldehído y cetona. Acabo de utilizar oxidante, ¿no? Como complejo reactivo de Schiff, Fehling y Tollens respectivamente, ¿sí? Entonces su poder oxidante de estos componentes no es el mismo que de un oxidante inorgánico fuerte, como el permanganato, el dicromato, el ácido sulfúrico, etc. Entonces, ¿cuántas muestras voy a tener aquí? Debo agregar primero 5 gotas de permanganato de potasio a un tubo de ensayo. ¿Cuántos tubos de ensayos deberé tener? 4, ¿no? Porque en los 3 anteriores experiencias estoy analizando 4 muestras. Entonces voy a tener 4 tubos de ensayo y a los 4 agrego 5 gotas de permanganato de potasio, ¿sí? Agrego 0,5 ml de muestra de aldehído y cetona respectivamente a cada tubo de ensayo, ¿no? Son 4. Agrego 3 gotas de hidróxido de sodio al 5%, tapo y agito. Hace un tiempo de 5 minutos. Tapo, agito y voy a tener para mis muestras que he analizado, ¿sí? Color, olor, precipitado tipo I, pH. Pero es una oxidación básica. En este caso vamos a hacer una oxidación ácida, donde vamos a tener el mismo ensayo de la misma forma, ¿ya? Otra vez, con 5 gotas de permanganato de potasio, otra vez 0,5 ml de la muestra de aldehído y cetona respectivamente, pero en vez de utilizar lo que son las 3 gotas, en este caso de forma básica de hidróxido de sodio, voy a acidular, ¿no? Lo voy a volver una reacción en un medio ácido con ácido sulfúrico al 10%, ¿sí? 3 gotas, ¿no? Entonces voy a volver a tener, ya en este caso, la oxidación de los componentes, formaldehído, etanal, acetona y butanona, pero en este caso acidulando lo último, ¿no? Y veo color, olor, precipitado tipo I, pH. Y debo analizar, ¿no? Los resultados obtenidos. Bien. Entonces, en este caso, los aldehídos de mayor importancia, ¿sí? Tanto en propiedades químicas y importancia industrial, ¿no? Y lo que se puede en este caso caracterizar más fácil sus propiedades físicas son el formaldehído como el primer aldehído y la acetona como la primera acetona, en sí como los dos componentes más simples de ambas funciones, ¿sí? Tenemos una observación que en la acetona no reaccionó con el reactivo Tollens, mientras que los aldehídos sí forman espejos de plata. Eso porque las cetonas no se oxidan respectivamente, ¿sí? Bien. ¿No? Tenemos en este caso el análisis de las vidas de los reactivos. El reactivo Tollens habíamos notado que tenía una vida muy corta, ¿no? Como máximo 3 horas. En 3 horas después de haber preparado se lo puede utilizar, ¿sí? Pero ya 5, 6 horas, 4 horas ya no es un reactivo Tollens, ¿no? El reactivo Schiff sí es medianamente estable, ¿no? Pero en este caso ya nos aguanta más tiempo, de 6 a 8 meses generalmente. Si el reactivo Schiff luego se debe volver a preparar. Y el reactivo Fehling es el reactivo más estable, el reactivo Fehling A, ¿no? Ya que su duración casi es hasta de 12 meses como máximo, ¿no? Entonces, estos reactivos actúan como identificadores de aldehídos porque oxidan a los aldehídos y a las cetonas las hacen precipitar.
¿no? Bien. En este caso, se logró también oxidar aldehído y cetona con la solución de permanganato de potasio, ¿no? Haciendo, en este caso, un medio básico con el hidróxido de sodio o acidulando con ácido sulfúrico, ya sea un medio ácido o un medio básico. En este caso, la oxidación de aldehído y cetona converge en un ácido carboxílico. Para aldehído, para acetona, vamos a analizar el mecanismo de reacción de su oxidación. ¿Sí? No se oxidan la acetona, pero vamos a analizar su mecanismo en su momento. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Este es el laboratorio número 4. Yo no tengo una pregunta, tengo más una petición. Roy, cuando estabas explicando ciertas diapositivas, no pude sacar captura de pantalla. ¿Te puedo poder pedir que las pongas? Son tres nada más. ¿Ya? ¿Cuál? La 12, Esa es la 12. la 19 y la 23. Eso sería todo. Esa es la 23. Ya, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? Los laboratorios, ¿se acuerdan que hemos quedado cada 4? La presentación. Lo van a presentar para el final nomás, directamente todo. ¿Sí? Yo en la noche, cuando pasemos en el horario alterno, les voy a dar desde qué semana se va a empezar los exámenes. ¿Sí? Los exámenes van a ser seguidos, ¿ya? Tanto, va a haber solamente un examen de laboratorio, uno, ¿ya? Va a ser de todos los laboratorios que avancemos, ¿sí? Y lógicamente, las fechas creo que si no me equivoco habíamos quedado bueno, en la noche les explico, ¿no? El tema de los exámenes prácticos. Ya yo les voy a explicar y les voy a decir ya más o menos desde qué fecha, ¿sí? Muy bien, eso para que preparen tanto el práctico para el examen final y tanto la presentación en los laboratorios, ¿no? También para el examen de laboratorio sería. Que se los voy a decir en la noche, la fecha, ¿no? Con el otro grupo. Muy bien. Gracias. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar al laboratorio 5, ¿no? El laboratorio 5 es cortito. Es identificación y caracterización de fenoles, pero no más que todo a la oxidación y reducción de estos mismos, como hemos visto en alcoholes alifáticos, sino de los tipos de reacciones con respecto a la acidez y basicidad de estos fenoles, ¿sí? Y a la reacción con algunos componentes que vamos a utilizar para caracterizarlos e identificar el tipo de reacción o cómo en este caso se comporta en un fenol, en un medio ácido o un medio básico, lógicamente como un alcohol, ¿no? Aromático, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿no? Tenemos que los fenoles también son componentes muy utilizados en la industria, ¿no? Ya hemos hablado mucho de los alcoholes la anterior semana, simplemente en este caso estos alcoholes son aromáticos, ¿sí? Muy bien, ¿no? Entonces, yo les había, ¿no? Hablado de rayar la pantalla, ¿sí? Entonces ahí salió, ¿no? ¿Quién rayó la pantalla? ¿Sí?
Entonces, no hablábamos que estos alcoholes, sí, son componentes bien importantes utilizados en la industria, ¿no? Los alcoholes aromáticos. Como objetivo general, simplemente en este caso debemos analizar estos fenoles tanto en el comportamiento ácido y básico que genera su función, ¿no? Y poder identificarlo en reacción, ya sea con componentes halogenados, ¿no? Con bases más fuertes, ¿sí? Y con algún complejo halogenado que va a afectar su comportamiento como, como una propiedad química, tanto como una propiedad física, ¿sí? Vamos a utilizar esta identificación de fenoles a partir de la acidez de lo mismo, con las pruebas que vamos a utilizar, ¿no? Con la acción directa de los reactivos que vamos a tener, simplemente con tres. Vamos a utilizar no identificadores de pH, que pueden ser la fenolftaleína y el naranja de metilo, respectivamente, en cada una de las experiencias que sean necesarias, ¿no? Vamos a tener lo que es la acción directa con una base fuerte, ¿sí? Con un cloruro férrico y con agua de bromo. Agua de bromo es una solución saturada en bromo, simplemente, ¿sí? Y el análisis se lo lleva a cabo en tubos de ensayo, respectivamente. Muy bien. En este caso, ¿no? La mayoría de los fenoles son líquidos, ¿no? La mayor aplicación de los fenoles se lo hace en solución, ¿sí? Pero a este se lo puede obtener o se lo tiene como un componente sólido para poder prepararlo en solución. Pero este componente como fenol sólido a temperatura ambiente, ¿sí? Es como un hielo cristalino en forma de cristal, ¿sí? Que a la temperatura de 25 grados centígrados, ¿no? En este caso empieza a cambiar de estado, ¿sí? De sólido a líquido. Entonces es un poco inestable cuando le da la luz y el calor. En este caso sus puntos de fusión son bajos, ¿no? Bien. Ya tenemos un poco del análisis en este caso de los fenoles que le digo lo más sencillo. A 25 grados centígrados son incoloros, ¿no? Y en este caso, en soluciones alcalinas, ¿no? Su solubilidad es mucho mayor, ¿no? Es muy polar el fenol. Para los fenoles más sencillos, porque hay fenoles compuestos, mixtos. En este caso hablamos de componentes aromáticos derivados del antraceno, posiblemente, ¿no? O que tengan en su estructura componentes de hidroquinona, ¿sí? Muy bien. Entonces nosotros vamos a tener, ¿no? El material que vamos a utilizar para esta identificación y caracterización de fenoles, ¿sí? Muy bien. Vamos a tener los equipos, ¿no? En este caso los materiales, ¿sí? Vamos a tener tubos de ensayo, respectivamente. Vamos a tener vasos precipitados, pipetas, espátulas, tapones para los tubos de ensayo, ¿sí? Varillas de vidrio y una pequeña balanza. ¿Por qué? Porque como hablamos del fenol, si el fenol vamos a tenerlo en estado sólido, vamos a preparar una solución de fenol, lógicamente baja en concentración, ¿no? Muy bien. Vamos a tener los reactivos, respectivamente, ¿sí? Ácido sulfúrico concentrado, fenolftaleína y naranja metilo, como indicadores. En este caso son indicadores de pH que muestran el rango de viraje de una solución arrojando un respectivo color, ¿no? Vamos a tener el fenol, la solución de bromo, una solución de hidróxido de sodio, ¿sí? Y vamos a tener agua destilada y etanol para comparar. Vamos a tener tres experiencias respectivamente, ¿sí? La primera es el análisis de la acidez de los fenoles, ¿no? Espérame un minuto.
Ya. Entonces, vamos a tener, ¿no? Primeramente que preparar la solución A de fenol, vamos a denotar, ¿no? Y vamos a pesar fenol. ¿Qué cantidad? 2 gramos de fenol vamos y pesamos y lo vamos a disolver en 30 ml de agua destilada. A esta solución la denominamos solución A de fenol y con esa solución vamos a utilizar para las pruebas de identificación que vamos a tener y lo vamos a colocar en tubos de ensayo respectivamente. Para no en este caso tener problemas con la solución de fenol porque es volátil también, sí, y su olor característico es bien fuerte, ¿no? Es un irritante. Lo podemos en este caso colocar en tubos de ensayo y taparlo. ¿Con qué volumen cada tubo de ensayo? ¿Sí? Podemos dividirlo en 4 a 5 ml cada tubo de ensayo y taparlo. La misma solución de fenol de 30 ml, ¿no? Bien, entonces vamos a tener una cierta cantidad de tubo de ensayo con la solución de fenol, la cual lo vamos a utilizar para su respectivo análisis en cada una de las caracterizaciones. Para el primero, ¿no? En un tubo de ensayo, vamos a colocar primero 10 ml de agua, ¿no? Agua pura, ¿sí? En este caso, vamos a agregar tal vez posiblemente unas 21 gotas, ¿sí? De una solución de hidróxido de sodio al 10%, casi un ml, ¿no? Porque ¿cuántas gotas tiene un ml? ¿Cuántas gotas tiene un ml? 2 gotas. No. A ver, Limón María está. Creo que si no me equivoco es 20 gotas. Ya, 23 gotas, ¿no? Aproximadamente, ¿sí? Un ml. Entonces nosotros vamos a utilizar, ¿no? 21 a 23 como máximo, ¿sí? De una solución de hidróxido de sodio. Estamos preparando una base, ¿no? En este caso, diluyendo una base fuerte, ¿sí? Y le vamos a colocar una gota de fenolftaleína. Y luego vamos a añadir a esa solución preparada, ¿no? Con una cama básica, ¿sí? Vamos a colocar 3 ml de la solución de fenol que habíamos preparado anteriormente o que tenemos en otro tubo de ensayo. Por eso es que cada tubo de ensayo puede estar dividido de 3 ml en 3 ml o de 4, ¿no? Para empezar a sacar alícuotas de esos tubos de ensayo, ¿sí? Y vamos a utilizar uno de estos tubos de ensayo para caracterizar a esa solución. Lo tapamos y lo agitamos, ¿no? Y vamos a ver qué acaba de ocurrir para propiedades organolépticas. Color, olor, precipitado tipo I, pH, ¿no? Entonces, vamos a repetir la misma experiencia, ¿no? Pero en vez de utilizar fenolftaleína, vamos a utilizar naranja de metilo, ¿no? Entonces vamos a comparar qué pasó y cuánto es el rango de viraje del naranja de metilo y la fenolftaleína respectivamente, ¿no? Y qué pasó en cada uno de ellos. A ver cómo actúa ese fenol, como ácido, como base, porque estos indicadores me ayudan para eso, ¿no? Con el cambio de color, generando un punto de equilibrio, ¿no? En la curva de pH, ¿no? En el rango de viraje. Muy bien. Y simplemente ahí acaba la experiencia 1, ¿no? Es para ver el medio ácido y básico de los fenoles. Bien, vamos a tener en este caso la prueba con agua de bromo. Tenemos una solución de bromo saturada como reactivo y esa misma vamos a utilizarla, ¿sí? Vamos a colocar en este caso primero etanol, ¿no? Para eso necesitábamos etanol, 2 ml de etanol, ¿sí? Y 2 ml de la solución de agua de bromo, ¿sí? Entonces, tapamos y agitamos respectivamente y vemos para el etanol sus cambios que obtuvo, tanto para el color, olor, precipitado, tipo y pH. En otro tubo de ensayo, para compararlo, ya no voy a agarrar el etanol, voy a agarrar la solución del fenol que obtuve en el tubo de ensayo al comienzo, ¿no? Saco una alícuota de 2 ml,
¿sí? Y le coloco 2 ml de la solución de agua de bromo, tapo agito y veo sus propiedades organolépticas. Color, olor, precipitado, tipo y pH. Y voy a comparar qué pasó cuando yo agregué la solución de bromo al etanol y al fenol respectivamente, ¿no? Y puedo comparar, ¿sí? Bien. Y acaba la experiencia 2. La experiencia 3, ¿no? Es la prueba con el cloruro férrico, un complejo férrico. Vamos a analizar lo mismo. Vamos a agregar en este caso a 3 ml primeramente de una solución de fenol, de fenol A, gota a gota el cloruro férrico hasta que ocurra algún cambio. En este caso, la generación de un precipitado, generación de 2 fases, cambio de color. Entonces, gota a gota, y vamos a contar las gotas. En este caso, qué volumen hemos gastado para el cloruro férrico con la solución de fenol. Y para compararlo vamos a utilizar también el etanol. Vamos a colocar en este caso 3 ml de etanol y vamos a agregar gota a gota el cloruro férrico, ¿sí? Y si a la primera gota cambió, pues para ahí, digamos, ¿no? Y si no cambia hasta 23, 40 gotas, seguimos echando, ¿sí? Tapamos y agitamos respectivamente cada 10 gotas para ver un cambio, ¿sí? Y ver si es que hay reacción o no, tanto como para el etanol como para la solución A de fenol. Y vemos para ambos color, olor, precipitado, tipo y pH, y vemos las comparaciones respectivamente, ¿sí? ¿Qué ocurrió tanto para el etanol con el cloruro férrico y tanto para la solución de fenol, ¿no? Con el cloruro férrico, ¿sí? Y ahí termina la experiencia número 3. Entonces, ¿no? Aquí tenemos las observaciones, la experiencia 1 para la acidez de los fenoles, tanto como para la solución de fenol, como para lo que es con naranja de metilo y fenolftaleína, ¿no? Vimos lo que es la experiencia número 2, agua de bromo, tanto para la solución de fenol como para el etanol, ¿no? Y vimos también la experiencia 3, lo que era para el cloruro férrico, ¿no? Tanto como para el etanol, como para la solución de fenol. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿no? Nosotros podemos caracterizar que los fenoles, en presencia de una base fuerte, estos van a actuar como ácido débil. Y eso lo hemos visto en los mecanismos de reacción, ¿no? En este caso podemos tener también, cuando existe la formación o la reacción con componentes halogenados, pero que estén concentrados, que simplemente no deriven de un ácido hidrácido, pero con una solución de bromo, ¿sí? El fenol no va a actuar como alcohol dentro de una cadena cerrada, sino va a ser una adición del componente halogenado a la cadena, ¿sí? Que lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. De la misma forma con el cloruro férrico, ¿sí? En este caso va a generar una oxidación para la obtención de un derivado que son de las hidroquinonas que parten en este caso de los fenoles, ¿sí? Que ya son aldehído y cetonas, las hidroquinonas ya aromáticas, pero monocarboniladas y simples también, ¿sí? Entonces, tanto como los alcoholes alifáticos se oxidan, aldehído y cetonas, los alcoholes aromáticos también, que son los fenoles, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Las reacciones que pasan para cada uno de, en este caso, de la experiencia, ¿sí? En este caso, con el hidróxido de sodio, ¿sí? Esto ha formado un ion alcóxido, ¿no? Un ion alcóxido primeramente, ¿sí? Y luego puede formar una sal derivada como un compuesto organometálico para el mecanismo completo. De la misma forma con el bromo, con el agua de bromo, ¿sí? Este mismo alcohol no actúa como un alcohol respectivamente, sino que el bromo, por estar en su concentrado saturado, ha ido, en este caso, a adicionarse a la cadena aromática, ¿sí? Y también en este caso el cloruro férrico forma un complejo para formar un ion alcóxido, que este mismo va a derivar, ¿no? Es una especie
un compuesto organometálico que va a formar la hidroquinona en su respectivo momento. Que a este complejo organometálico se le debe adicionar otro reactivo para formar hidroquinona. ¿Sí? Que puede ser un componente oxidante, pero ya no uno tan fuerte, sino podemos utilizar lo que es el ácido sulfúrico, digamos, ¿no? No es necesario utilizar el permanganato. ¿Sí? Bien, entonces eso es el laboratorio 5, ¿no? Laboratorio 3, 4 y 5 son laboratorios de identificación y caracterización de las funciones orgánicas. Entonces, para estos laboratorios no se ha podido realizar lo que es los videos, ¿no? Porque estos análisis se lo deben apreciar, ¿no? De forma física, presencial, porque no hay otra forma de poder, por ejemplo, ver la diferencia tanto cualitativa o aromática de estos componentes, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Será que me puede poner la diapositiva 45? Me falta anotar algo. 45. Y la 48, por favor. Ahí está la 45. Ya, muchas gracias, Roy. Aquí está la 48, me dijo, ¿no? Sí. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? La 46, ¿podrías ponerla, por favor? Ahí está. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre estos dos laboratorios? ¿Los videos lo van a hacer y después no lo van a pasar? ¿O como dijo que iba a hacer? No, los videos de estos laboratorios no se lo pueden realizar porque son laboratorios de identificación y caracterización. Para apreciar lo que en realidad pasa en cada tubo de ensayo, sí se debe estar en forma práctica ahí, pero no se puede este semestre, ¿me entiendes? El olor y esas cositas lo colocamos lo que usted está poniendo aquí en observaciones nomás, ¿cierto? Claro, lo que yo se los estoy mostrando, ¿no? Ya tienen esas características para el laboratorio 5, por ejemplo, ¿no? Que es un poco importante, ya, pero para lo que es laboratorio 4 ya se lo van a pasar así como se lo pasaron ayer al grupo. Ah, ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, joven, ¿no? Entonces, nos vemos en la noche, ¿sí? Hasta aquí sería hoy. Que tengan Gracias. Ok, gracias, Roy. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Roy.